Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy, como es viernes, tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Muchísimas gracias, saludos. ¿Qué tema tenemos hoy? Sabes que quería darle continuidad a los análisis estadísticos que hicimos la semana pasada sobre el Latinobarómetro. Lo he pospuesto para el próximo viernes y dedicarle el día de hoy a un tema que está sobre el tapete y que algunos colegas y algunas colegas me han solicitado que le dan seguimiento a este programa, que haga mi reflexión, mis análisis sobre el tema de las parturientas haitianas. Sí, es un tema que está en debate, ¿verdad? Eso es importante, muy importante. Entonces yo he querido titular, como siempre yo le pongo un titulito a parturientas haitianas, estadísticas ideológicas o de salud. Vamos a ver. Porque hay una serie de informaciones estadísticas como que no cuadran en términos de números reales. Pero lo que uno descubre es que detrás de eso hay una reedición que se da en la República Dominicana desde la época de Trujillo hasta la época actual, donde cada cierto tiempo se reedita una ofensiva conservadora, tanto desde la sociedad, intelectuales, medios de comunicación y del propio Estado. Entonces estamos en este momento de nuevo en un contexto de ofensiva conservadora en la República Dominicana, que siempre tiene de base realidades reales y concretas de la sociedad haitiana. Otra con construcciones imaginarias, ideológicas, mentales, que no tienen el más mínimo asidero. Para decirte que cuando estaba preparando este programa, llamé a un colega que trabaja en el sector privado de la salud para que me diera algunas estadísticas que las voy a compartir hoy. Y me dice, y es un tipo que viene de la izquierda, pero ya se convirtió en un capitalista de la salud, me dice, muchacho, y tú te vas a meter en ese tema, tú eres de lo que defiende la fusión con Haití. Dios mío. Le digo yo, pero yo no te estoy hablando de fusión. Primero, yo no voy a hablar como hacen los ateos, que hablan mucho de Dios, diciendo que no creen en Dios. Para mí eso es un absurdo, tú pasarte la vida hablando de lo que tú entiendes que no existe. Entonces yo no puedo estar hablando de ese tema porque para mí eso es una construcción. Pero mira, esa es de las cosas que se dicen y la gente no las razona, Bernardo, porque dicen fusión de la isla, pero que esta isla nació siendo una sola isla y será una sola isla. Ya está unida, ya está fusionada. ¿Qué es lo que es fusión? Es más que eso, es un solo Estado, una sola pero constitución. Que repiten palabras sin saber lo que están diciendo, porque ellos podrán decir que también es un disparate, fusión de los dos países en uno solo, pero que dicen fusión de la isla, pero que la isla es una sola. Yo le hablaba de la inviabilidad, de que eso no tiene el más mínimo asidero, que el único que ha hablado de ese tema es Balaguer. Y yo creo que la mayoría de los dominicanos... Balaguer lo habló proponiéndolo en su libro, claro, La isla al revés. La mayoría de los dominicanos, yo estaría al frente de la lucha contra una fusión si fuera real, porque no, eso es inconcebible, pero yo no puedo estar luchando por lo que es algo imaginario, una construcción ideológica, ni dedicar mucho tiempo a esos temas. Pero sí, el tema de las parturientas haitianas es un tema muy real, muy concreto, y que amerita ser abordado a profundidad y donde están en juego muchos elementos. Yo voy a empezar con una cita de Kofi Annan, quien fue secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz en el 2001. Él decía, las fronteras reales de hoy no separan las naciones, sino al poderoso del desvalido, al libre del esclavizado, al privilegiado del humillado. Esas son las fronteras. Está hablando de una frontera, vamos a decirlo en un lenguaje muy sociológico, de clase, una frontera de clase. Y eso está muy claro. Clarito. Entonces, un europeo no necesita visa para entrar en Estados Unidos.
No, ni aquí tampoco. No, pero bueno, Entre países. digamos como no somos iguales no en términos de desarrollo, o sea, a ellos no les molesta que un europeo vaya y visite su país en Estados Unidos, incluso que se quede, se le facilitan las cosas si se quiere quedar. Entonces, ¿qué sucede? Hay una serie de desafíos globales en el mundo que y adquieren cada vez más relevancia, y uno de ellos es el tema de la migración. La migración, las presiones migratorias, los movimientos migratorios intensos, es un elemento que se desarrolla en casi todo el mundo. Costa Rica con Nicaragua tienen sus conflictos con el tema migratorio, ahora con el tema de los venezolanos, Colombia y otros países también, ya República Dominicana, dentro de poco tiempo comenzarán a salir algunos elementos de preocupación. Lo que pasa es que el venezolano no es pobre, el que está emigrando para acá no es el venezolano pobre, sino de clase media. Hay pobres también. Hay pobres, sí, pero tienen unos ciertos niveles educativos, socioeconómicos, que no son similares. Hablan el mismo idioma que nosotros. Entonces, pero sí hay algunos elementos que están en la base de todo esto. A los migrantes hay que tratarlos como ciudadanos del mundo y sujetos de derechos, en cualquier lugar. Por eso, esto de que si pro haitiano, anti haitiano, para mí eso no tiene importancia. Yo soy pro derecho humano. Eso digo yo también. Donde se violen los derechos humanos, yo voy a estar de frente. La dignidad humana es inherente a todo ser humano. He escrito sobre lo que está pasando en Nicaragua, he hecho mi planteamiento sobre Cuba, sobre Estados Unidos, sobre Haití, República Dominicana. Ya hay varios programas que hemos hecho acá donde hemos analizado el tema haitiano y la responsabilidad de los líderes. Pero nadie puede tildarte de a favor de determinados intereses de países si tú defiendes los derechos humanos. Yo soy pro derechos humanos, pro justicia, pro equidad, pro solidaridad, pro universalidad, en contra de toda forma de explotación y de opresión en el mundo, donde quiera que sea. Entonces, yo sé que hay otros que son pro explotación, pro opresión, y se mueven entonces de manera oportunista, en función cuando conviene y no conviene, porque yo no veo esa agresividad frente a los Estados Unidos y a la influencia del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni del BID, dominando y controlando las economías y las políticas de Estado. Y que ya históricamente se vio. En 1965, aquí hubo gente que todavía anda por ahí hablando de ser muy nacionalista, que o huyó con miedo o se puso de parte de los invasores. Entonces, esos son los que se pintan hoy, ellos, sus hijos, como los grandes nacionalistas, y apoyaron una invasión militar a la República Dominicana. Estamos llamados a un cambio de paradigma, donde lo que está en juego es el valor del ser humano, en especial de los grupos excluidos y los vulnerables. Hay una película que se llama ¿Cuánto vale la vida? Muy buena, sobre lo del 9/11 en Estados Unidos. Ahora la discusión es ¿cuánto vale una parturienta haitiana? El valor del ser humano, ponerle números. Sí, vamos a ponerles números, pero con criterio de humanidad y de dignidad. Es importante comprender el desafío que hay de garantizar los derechos humanos, en especial la salud en un contexto de globalización. Esos son desafíos globales que están para todos los países y República Dominicana es parte de esos desafíos. Bien, vamos a una primera pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías y su segmento de los viernes. ¿Sabes que en el año 1966, el 16 de diciembre, en la ONU se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Y República es signataria de ese pacto, que se puso 10 años después. ¿En qué año fue que se aprobó? En el 66, con Balaguer. 66.
y se puso en vigencia 10 años después, en el 76, el 3 de enero. Ese pacto internacional reconoce la libre determinación de los pueblos. Eso no está en discusión, que República Dominicana tiene que defender su soberanía y su libre determinación, pero el concepto de soberanía tiene que ser frente a cualquier país, no solamente frente a un país específico. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales, dice ese pacto. Primero, sé soberano, pero no sobre la base de violar derechos fundamentales. Y los derechos humanos son aplicados a personas y grupos independientemente de su condición social, económica, política, migratoria, nacionalidad, sexo. Todo lo que interfiere o violenta la dignidad humana debe ser enfrentado y sancionado, plantea ese pacto. Los no nacionales sufren la denegación de esos derechos en muchas de la esfera de la vida cotidiana. Y eso sucede con el caso de las parturientas haitianas. Ahora bien, me gustaría que aquí en estas estadísticas que yo voy a presentar, me dé la oportunidad de presentarla directo así. Ahora en este momento estamos en una discusión donde el ministro de Salud Pública habla de que el país gasta 10.000 millones de pesos anuales en partos. Dijo lo que va de año incluso. Tú dices, wow, 10.000 millones. Oye, el Servicio Nacional de Salud informa a través de su director, doctor Mario Lama, que en el 2018 el Sistema Público Nacional de Salud registró, lo voy a leer, 102.205 nacimientos de madres dominicanas, 102.000, en hospitales públicos, y se fueron reduciendo de 89.000, 80.000, 58.000. Tú dices, hoy, ¿por qué se han reducido? Vamos a eso hay que conectarlo con el movimiento de la afiliación en el régimen contributivo. ¿En qué medida la población femenina en edad reproductiva se ha ido moviendo hacia los centros privados producto de un incremento de la cartera de afiliación, donde en República Dominicana se habla de un 94.7% de cobertura de seguro en la República Dominicana? Es decir, casi la mayoría de la población tiene seguro y un 70% tiene seguro del régimen subsidiado. De estos partos, dice Mario Lama, 14.693 fueron de madre de origen haitiana. Ve sumando 14.000. 27.000, eso fue en el 2018. 27.884 en el 2019. Eso te da 41.000. Subiendo a 30.322 en el 2020. Eso te da 70.000. Y 24.376, con cifras preliminares. Es decir, evidentemente que ha habido un crecimiento en los partos, producto del deterioro de la sociedad haitiana, de su economía. Ahora, ¿qué sucede? Que el ministro de Salud Pública dice que hemos gastado alrededor de 10.000 millones de pesos. Oye este dato. A una tarifa de 5.000 pesos, Chanel Rosa, mi amigo, compañero de sueños, fue director de salud también. Fue director del Servicio Nacional de Salud, dio algunas estadísticas importantes, yo la voy a ampliar, a profundizar un poquito más. Eso significa que cuando tú buscas las estadísticas del Servicio Nacional de Salud, que en el 2020 se atendieron 111.090 haitianas, partos totales. En total. 111.000. Ahí están haitianas y dominicanas. A 5.000 pesos. SENASA normalmente paga, creo que son 3.500, 4.000. Pero vamos a redondear, 5.000 pesos de un parto a nivel de la República significa, conforme a los datos del Servicio Nacional de Salud, que en el 2018 se gastaron 511 millones de partos totales, incluyendo dominicanas y extranjeras. ¿En 2000 cuánto fue eso? 18, 511.000. El ministro habla de 10.000 millones. Y 73 millones en partos de haitianas, sería, en base a la totalidad. Es decir,
En el 2020 se invirtieron 73 millones en partos de haitianas. Imposible que crezca 10.000 millones de un año a otro. No, es que se necesitan alrededor de 18 años para que esos partos signifiquen 10.000 millones, 18 años pariendo. Y ese es el promedio por donde andan la mayoría de partos en la República. Bueno, entonces estamos diciendo que en el 2020, 111.090 mujeres que dieron a luz a 5.000 pesos, implica un gasto de 555.450.000 pesos, incluyendo dominicanas y extranjeras. Si este total de mujeres, las 111.090, dieran a luz a nivel privado, la cifra total de gasto sería de 3.888.150.000 pesos. Porque un parto a nivel privado, los que pagan una ARS, anda entre 30 y 35.000 pesos. Repitamos la cifra, por favor. Entonces, si esas 111.090 mujeres que dieron a luz, dominicanas y extranjeras, tú le pagarías al costo de la red privada, que es 30 a 35.000 pesos, eso daría 3.888 millones. Todavía están faltando 7.000 millones para llegar a los 10.000. Pero además que están todas ahí. Sí. Tú tienes entonces unas estadísticas que realmente son estadísticas que lo que reflejan son datos que están cargados de criterios políticos e ideológicos. Cuando tú no manejas estadísticas con criterios de Estado, tiende a desarrollar políticas erradas y equivocadas. Pero lo primero es que no responde a la verdad. Esas estadísticas de hablar de 10.000 millones de pesos en lo que va de este año. No, por lo que tú has demostrado, lo que dijo Chanel, lo que dijo el propio Servicio Nacional de Salud ahora, esos 10.000 millones no se corresponden con la verdad. Alguien te puede decir, no, pero ahí hay que incluir los cuidados intensivos, las consultas, súmale todo eso. Y no va a dar 10.000 millones. No llega a 10.000 millones, no llega a 2.000 millones, sumando consultas, porque ¿cuánto que le paga SENASA a la República a nivel de una consulta médica a la República? Son 100, 200 pesos, no llega. Por ejemplo, en Plaza de la Salud son como 300 pesos que se paga de consulta médica. Entonces tú dices, ¿de dónde que están saliendo estas estadísticas? Ahora aparece un intelectual de la corriente conservadora hablando de que se va un 40% del gasto de salud en la población haitiana. No, pero ese se quedó corto, que hay exagerado que hablan del 80%. Pero ¿de dónde tú me sacas? Yo no sé de dónde lo sacan el dato, pero lo repiten y lo dicen. Porque además hay un asunto tan absurdo. Los hospitales de este país existen porque hay una institución que se llama SENASA. SENASA cubre más del 90% de los gastos a nivel hospitalario en términos de atención clínica. Y la mayoría de la población que va a los hospitales ya tiene un seguro de SENASA. Entonces, ¿de dónde tú me sacas esos datos, esas informaciones? Ahorita en el receso voy a dar algunos datos relacionados con SENASA y lo que SENASA paga realmente o ha ido pagando y los partos de afiliadas de SENASA. Entonces, no podemos manejar estadísticas para lesionar la dignidad humana y lesionar los derechos humanos, como es en el caso de las parturientas haitianas. Vamos a otra pausa. Bernardo Matías continúa con el tema de este viernes, el asunto de las parturientas haitianas y las estadísticas reales
contra las estadísticas abultadas que se han estado dando a conocer? SENASA, por ejemplo, en lo que va de año, anda cerca como 23.000 partos normales, entiéndase no cesárea. Si son cesáreas, eso puede ser que se duplique. Y ha pagado a la República cerca de 85 millones de pesos, más o menos. A la red pública de hospitales. De hospitales. Entonces, la mayoría de partos de las mujeres dominicanas son cubiertos por el SENASA, por el Seguro Nacional de Salud, desde la Seguridad Social. Y como tú ves, estamos hablando de unas estadísticas reales y concretas. Y además, los hospitales, como decía Chanel en una entrevista que tuvo, tú no vas a encontrar un hospital con el 100% de ocupación de cama. Lo que más sufren los hospitales en nuestro país es la baja ocupación de camas. Él hablaba incluso que en algunos lugares del sur es hasta 70% desocupado. Sí, sí. Ahora, vamos a hablar de algunas políticas que deberían implementarse desde nuestro punto de vista. Uno de los temas de raíz en esto es el control de la trata de personas, incluyendo las embarazadas haitianas. ¿Por qué no se desarrolla un plan para enfrentar el tema de la trata, que es uno de los problemas de raíz? Porque detrás de la trata hay sectores de poder involucrados. Una vez una mujer embarazada llega a un hospital, no se le puede negar el derecho a su salud, independientemente de su condición migratoria, por razones humanas, de dignidad y de derecho humano. Cuando esa mujer llegó ahí embarazada, tú tienes ahí un bebé y tienes una mujer, que son sujetos de derecho, ya por ser seres humanos, independientemente de su condición social, raza, género, etc. Es importante que en el país avancemos y se establezcan que los que contratan mano de obra haitiana le hagan contratos transitorios, firmados, documentados, que garanticen el acceso a la salud, a la seguridad social, porque de esos miles de haitianas que se dicen que son reales, que dan a luz en los hospitales, esas estadísticas no nos dicen cuántas de ellas viven aquí, cuántas son esposas de haitianos que están trabajando aquí en condición de indocumentados. Y hasta de dominicanos, porque se casan. Ahora da la impresión, y de dominicanos, ahora da la impresión que todas esas haitianas que están llegando vienen por la frontera. No, hay muchas haitianas que dan a luz en los hospitales, que viven en la República Dominicana, que viven en los bateyes y que viven en los barrios. Que trabajan para negocios y familias dominicanas. Son domésticas. Entonces, sepárame también las informaciones, las estadísticas. No me lo asocie nada más con las que están viniendo por la frontera. Pero hay que poner, quien tiene que pagar la seguridad social es el empleador. El patrono. Incluyendo el propio Estado, que es el principal empleador de mano de obra haitiana en la República Dominicana. Y eso contribuiría a disminuir significativamente los costos. El presidente Abinader ha hecho una propuesta muy interesante, que es la de construcción de maternidades. Yo creo que pero eso no lo puede hacer República Dominicana sola, tiene que ser con... Esa es una idea que se ha manejado hace muchos años, pero las promesas que hicieron tanto Unión Europea como Estados Unidos se han quedado en el aire. No se ha materializado ese aporte. República Dominicana aportaría una parte, pero ellos no han materializado eso. Los organismos internacionales frente al tema haitiano han fracasado. 8 misiones desde el 1993 hasta la fecha, la última fue la MINUSTAH. 8 misiones. Y mira lo que es Haití hoy, peor que desde el Porque lo que han hecho es enviar militares, no ha habido de verdad un plan económico de rescate. Entonces ellos tienen que revisarse los organismos internacionales, no solo frente a Haití, son organismos en crisis ya, los organismos internacionales, que han perdido liderazgo y autoridad, ética, técnica, moral, política, han perdido autoridad. Por ejemplo, en Israel, el 20% de la población atendida en los hospitales es árabe.
Ecuador está planteando la posibilidad hay un proyecto de un hospital binacional entre Ecuador y Perú. En los Pirineos, con todos estos temas del COVID, en los Pirineos se ha establecido un hospital binacional en la Unión Europea. Entonces, no es extraño que se ponga en marcha lo que dice el presidente de la República, pero no puede ser República Dominicana que cargue con eso. Y Haití no puede tampoco. No tiene recursos. Entonces, es necesario, lo que decíamos en otros programas, es necesaria una cruzada internacional a favor de lograr que Haití dé saltos sustantivos, sustanciales como nación. Haití no va a poder hacer eso solo. Mira, se están encontrando en este momento posiciones radicales de izquierda y de derecha que dicen de la soberanía de Haití y de la autodependencia de Haití, que los haitianos resuelvan sus problemas. Los haitianos no van a poder resolver sus problemas solos. No hay forma. No hay condición. Es necesaria la presencia, no estoy hablando de presencia militar ni nada de eso, porque eso es lo que ha fracasado. No es una invasión. No, tiene que haber un proyecto común de naciones a 20 años para lograr que esta nación salga de la pobreza. Bien, hemos concluido. Muchas gracias, Bernardo, como siempre. Los temas que tú traes son temas bien sustentados, muy interesantes tus planteamientos. Habrá gente que no esté de acuerdo, pero esa es la libertad de los seres humanos. A ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.